Lo que comenzó como una mañana tranquila en un estacionamiento de Arlington, pronto sería capturado en una cámara corporal para que el mundo lo viera. Antes de continuar, comenten desde dónde en el mundo nos están viendo y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. El oficial Nathan Reynolds había estado patrullando los parques de oficinas de Arlington durante más de una década y se enorgullecía de detectar comportamientos sospechosos antes de que escalaran. Pero el historial de Reynolds contaba una historia más compleja. Informes internos señalaban paradas repetidas de hombres negros jóvenes que no habían hecho nada malo. Errores simples como estacionar ligeramente torcido o llevar objetos que en sus ojos parecían fuera de lugar. Ocasionalmente se habían presentado quejas sobre perfilamiento racial, aunque ninguna había tenido consecuencias serias. Para él, la sospecha era instinto, y esa mañana de martes, su cámara corporal estaba grabando mientras patrullaba un estacionamiento casi vacío. Entonces lo vio. Un hombre negro caminando hacia uno de los edificios de oficinas, moviéndose con confianza, una identificación federal colgando prominentemente de su cuello. Marcus Bennett, de 42 años, se movía como alguien acostumbrado a llamar la atención sin exigirla. Hoy se dirigía a una reunión de consultoría en la oficina de un contratista federal cercano, una tarea rutinaria en un largo día de capacitación para personal del FBI y de aplicación de la ley federal. Su maletín negro se balanceaba suavemente a su lado. Sus ojos escaneaban el camino por delante y su semblante era tranquilo, casi inquebrantable. Los instintos de Reynolds etiquetaron inmediatamente a Marcus como sospechoso. Sus prejuicios pasados se activaron antes de que se pronunciara una palabra. Cada paso que Marcus daba hacia el edificio parecía a Reynolds confirmar sus suposiciones tácitas. Detuvo su patrulla en una posición diagonal detrás del coche aparcado de Marcus, el sutil clic de su cámara corporal activándose, marcando el inicio de lo que pronto se convertiría en un incidente viral. «Disculpe, señor». La voz de Reynolds resonó aguda por el estacionamiento. Marcus se detuvo, se giró y ofreció un educado asentimiento. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Marcus con calma, su tono medido y uniforme. Los ojos de Reynolds se entrecerraron. La identificación federal que brillaba bajo el sol le pareció casi provocadora, una placa que asumió que no podía ser legítima. «Necesito ver una identificación», exigió Reynolds, acercándose. Su postura era tensa, casi confrontacional, producto de años de asumir automáticamente la culpa en personas que se parecían a Marcus. Marcus metió la mano en su billetera, sacando una licencia junto con la identificación federal. «Esta es mi credencial. Estoy aquí para una reunión en la oficina del contratista al otro lado del estacionamiento», dijo Reynolds con firmeza. El escepticismo de Reynolds apenas vaciló. En su mente, las experiencias pasadas justificaban la desconfianza. «¿Está seguro de que es real?», preguntó, señalando vagamente la identificación. La mano que flotaba sobre su radio delataba su anticipación, listo para escalar si era necesario. Desde el borde del estacionamiento, un conserje pasó en un carrito, y algunos empleados levantaron la vista de sus cafés, sintiendo la tensión, pero sin saber qué la justificaba. El estacionamiento, que segundos antes parecía rutinario, ahora estaba cargado de energía silenciosa. Marcus no se inmutó. Años de entrenamiento, los oficiales de policía le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, anticipar la escalada y mantener el control. «Oficial»,
dijo Marcus, levantando ligeramente una mano mientras daba un paso más. Todo aquí es legítimo. Soy instructor del FBI. Si es necesario, puede verificarlo con la central. Su voz era tranquila pero firme, una sutil afirmación de autoridad que contrastaba marcadamente con la creciente inquietud de Reynolds. El ángulo de la cámara capturó cada detalle. La mandíbula de Reynolds apretándose, sus ojos yendo hacia la radio del despachador, el ligero cambio de peso mientras contemplaba la legitimidad de la identificación. La compostura de Marcus, la identificación brillando, el zumbido distante del tráfico, el sol reflejándose en las ventanas espejadas de las oficinas. Todo se convirtió en parte de un tenso enfrentamiento silencioso. Para Reynolds, esto ya no se trataba de una simple verificación de identificación. Su comportamiento pasado, sus suposiciones sin verificar, las paradas repetidas de hombres negros por razones menores, estaban a punto de chocar con la realidad. Y Marcus, el hombre al que consideró sospechoso, era alguien a quien pocos en la aplicación de la ley local se enfrentarían jamás sin consecuencias. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. La mano de Reynolds se movió hacia la radio. La calma postura de Marcus le recordó que podría haber calculado mal. Los empleados cercanos sutilmente desviaron la mirada, algunos levantando teléfonos como testigos instintivos de lo que se estaba desarrollando. Lo que había comenzado como un tranquilo paseo matutino ya se había convertido en una escena cargada de autoridad, prejuicio y potencial desastre. Y la cámara corporal capturó todo: las señales mal interpretadas, las suposiciones, el momento en que la percepción amenazó con eclipsar la realidad. Incluso en estos primeros minutos, la colisión de mundos era clara. Un oficial cuya carrera había estado marcada por juicios cuestionables, y un hombre cuya carrera se había definido por la autoridad, la calma y la experiencia. La confrontación apenas había comenzado. La mano de Reynolds flotaba cerca de su radio, los dedos temblorosos, como si el simple movimiento pudiera de alguna manera validar su sospecha. Su voz, firme pero tensa, rompió el silencio del estacionamiento de Arlington. «Señor, necesito que se quede aquí mismo. Voy a verificar sus credenciales». Marcus Bennett ladeó ligeramente la cabeza, encontrando la mirada de Reynolds sin ira ni miedo. «Oficial, ya le he mostrado mi identificación. Soy instructor del FBI. Me dirijo a una reunión en la oficina del contratista al otro lado del estacionamiento. Puede verificarlo con su despachador». Su voz era tranquila, uniforme, y el ligero chasquido de su placa contra su maletín puntuaba sus palabras. Pero Reynolds no estaba escuchando. Años de depender del instinto en lugar de los hechos lo habían condicionado a ignorar explicaciones de personas que no encajaban en su estrecho perfil. Un hombre negro portando una placa federal le parecía imposible, improbable incluso a sus ojos. Metió la mano en su radio. «Central, necesito refuerzos. Tengo a un individuo sospechoso, hombre negro, 40 y tantos años, vestido profesionalmente, posiblemente portando una identificación federal falsa. Solicito verificación inmediata». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de tensión, mientras un conserje cercano se detenía en medio del estacionamiento y algunos empleados levantaban la vista de sus tazas de café. En la transmisión de la cámara corporal, cada detalle era visible. La postura tranquila de Marcus, el ligero entrecejo del oficial bajo el sol, el brillo de la identificación. Marcus levantó una mano, un gesto sutil que indicaba que no iba a escalar innecesariamente. «Oficial,
Entiendo que tiene un trabajo que hacer, pero le aseguro que todo lo que llevo es legítimo. Por favor, verifique a través de la central. Soy completamente cooperativo. Los dedos de Reynolds se apretaron en la radio, su orgullo y prejuicio chocando con la compostura de Marcus. A los pocos minutos, llegaron 2 oficiales de refuerzo, saliendo cautelosamente de su patrulla. Su lenguaje corporal era diferente, menos rígido, inseguro de cómo reaccionar ante la situación. Miraron a Reynolds y luego a Marcus, quien continuaba erguido y medido. Uno de los oficiales de refuerzo, un patrullero más joven llamado Davis, murmuró: «Señor, dijo que es instructor del FBI. ¿Deberíamos simplemente seguir el protocolo?». Reynolds replicó: «Está actuando sospechosamente. Quiero verificación primero». Su tono no admitía discusión. Sin embargo, la incertidumbre en sus ojos delataba la más mínima duda que se colaba. La cámara capturó cada microexpresión. Los dedos de Marcus trazando el borde de su identificación con calma, manteniendo contacto visual constante, mirando ocasionalmente al micrófono del despachador, afirmando sutilmente su autoridad sin levantar la voz. Reynolds, mientras tanto, cambiaba su peso de un pie a otro, impaciente y a la defensiva. Empleados cercanos comenzaron a sacar sus teléfonos, sintiendo que algo inusual se estaba desarrollando. Un coche que pasaba redujo ligeramente la velocidad, y el zumbido del tráfico distante se convirtió en una sutil banda sonora de la tensión. Era silencioso, casi inquietantemente así. Sin embargo, cada sonido se sentía magnificado. El arrastrar de zapatos, el leve clic de las placas, los murmullos de los transeúntes. «Central, confirme credenciales», dijo Reynolds de nuevo, tratando de recuperar el control. Marcus permaneció tranquilo, repitiendo sus instrucciones de verificar directamente con los registros federales. Sus palabras eran precisas, profesionales e inquebrantables, un marcado contraste con el creciente y ansioso comportamiento de Reynolds. Uno de los oficiales de refuerzo se inclinó ligeramente hacia Reynolds. «Señor, probablemente deberíamos verificar el protocolo primero», interrumpió Reynolds, su voz elevándose lo suficiente como para llamar la atención. «Lo manejamos a mi manera primero». Pero el temblor en su mano, la forma en que sus ojos se desviaban entre la identificación y la radio del despachador, delataba un creciente reconocimiento de que quizás esta parada estaba escalando más allá de su autoridad. La cámara capturó una fugaz expresión en el rostro de Marcus. Paciencia mezclada con una tranquila autoridad. No estaba enfadado, no estaba a la defensiva. Simplemente comprendía las posibles ramificaciones si los oficiales continuaban actuando por suposiciones en lugar de hechos. Un movimiento en falso aquí, sabía, podría tener serias repercusiones para todos los involucrados. Pasaron minutos. La central respondió. Su voz se filtró por la radio. «Reynolds, por favor confirme el motivo de la parada. ID marcada como credencial federal. Verificación pendiente». Reynolds vaciló. No tenía una respuesta inmediata. Sus suposiciones, condicionadas durante mucho tiempo por paradas previas de hombres negros jóvenes e infracciones menores, estaban a punto de chocar con la realidad. Los oficiales de refuerzo intercambiaron miradas, sintiendo que las apuestas habían cambiado. Marcus volvió a hablar, tranquilo pero firme. «Oficial Reynolds, le sugiero que verifique mis credenciales directamente con los registros federales. Esto confirmará todo de inmediato». El aire parecía más denso ahora, cargado de tensión tácita. Empleados en coches cercanos observaban en silencio,
Incluso el conserje se detuvo a mitad de paso, mirando por encima del hombro. En cámara, cada detalle contaba la historia de la autoridad chocando con el prejuicio. La mandíbula apretándose de Reynolds, la compostura inquebrantable de Marcus y el sutil cambio de los oficiales de refuerzo sopesando la legitimidad de la parada. Reynolds tragó saliva con dificultad. Por primera vez, la duda brilló en su rostro. Las palabras que había repetido automáticamente, individuo sospechoso, de repente se sintieron inadecuadas, casi incorrectas. La voz del despachador se filtró de nuevo, calma y neutral. Oficial Reynolds, puede verificar las credenciales. Por favor, reporte los hallazgos inmediatamente. Marcus asintió levemente, su tranquilo comportamiento ahora una silenciosa afirmación de control sobre una situación que podría haber degenerado en confrontación o algo peor. El pecho de Reynolds se apretó al procesar la realidad. El hombre que había etiquetado como sospechoso no solo era legítimo, era alguien con una autoridad que pocos oficiales locales llegarían a encontrar. La cámara corporal capturó todo: la atención, los gestos sutiles, las expresiones y el débil zumbido de la vida normal continuando a su alrededor. Una rutinaria revisión de estacionamiento se había convertido en un enfrentamiento de percepción contra realidad, prejuicio contra profesionalismo e instinto contra experiencia. Y en ese momento, todas las partes involucradas se dieron cuenta de que la parada apenas había comenzado, pero los próximos pasos determinarían si prevalecería la autoridad, el prejuicio o la verdad. El oficial de refuerzo se paró a unos pasos detrás de Reynolds, mirando nerviosamente entre él y Marcus Bennett. La mandíbula de Reynolds estaba tensa, los dedos temblaban cerca de la radio, y su postura era defensiva. Había estado seguro en su evaluación inicial hasta ahora. Algo en la calma de Marcus, sus movimientos precisos y la autoridad que emanaba de él hicieron dudar al oficial. «Señor, todavía necesitamos verificar sus credenciales», dijo Reynolds, tratando de recuperar el control. Su voz carecía de la aguda certeza que había tenido antes. Marcus levantó ligeramente su identificación, manteniendo su tono constante. «Oficial, ya he proporcionado todo lo requerido. Estoy completamente autorizado a estar aquí. Si contacta a su despachador o a los registros federales, lo confirmará de inmediato». Uno de los oficiales de refuerzo, Davis, miró a Reynolds con una sutil expresión de duda. «Parece legítimo. Quizás deberíamos solo...» Reynolds lo interrumpió, con un destello de defensividad en sus ojos. «Sigan el procedimiento. Yo estoy al mando aquí». Marcus no se inmutó. En cambio, comenzó a caminar lentamente hacia el edificio, con las manos visibles, manteniendo deliberadamente la compostura. Su paso era tranquilo, amenazador, pero lleno de autoridad, una señal inequívoca de que no era un hombre que se dejara intimidar. La central volvió a crepitar por la radio. «Oficial Reynolds, necesitamos una aclaración. El individuo afirma ser instructor del FBI. Verifique de inmediato». Reynolds vaciló. Su narrativa interna, una década de paradas impulsadas por el instinto, chocaba con la cruda realidad de haber detenido a alguien cuyas credenciales no podían ser cuestionadas. El sesgo y la suposición de Reynolds habían escalado la situación. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Reynolds al mirar a sus oficiales de refuerzo. Se movieron incómodamente, sintiendo el error de cálculo. Un oficial murmuró: «Señor, quizás deberíamos solo...», pero el orgullo de Reynolds no le permitía ceder por completo. La calma de Marcus, sin embargo, no dejaba lugar a dudas.
Oficial Reynolds, sugiero que verifique mis credenciales ahora. Encontrará todo en orden. La mano de Reynolds se movió de nuevo hacia la radio, torpemente mientras transmitía la información a la central. La cámara corporal capturó cada segundo. El sutil cambio en sus ojos, la mandíbula apretándose, la mirada nerviosa a los oficiales de refuerzo y la impasible compostura de Marcus. A los pocos minutos, la voz de un despachador llegó claramente. Oficial Reynolds, verificación confirmada. El individuo es un instructor del FBI autorizado a estar en el lugar. Por favor, informe los próximos pasos. Las palabras golpearon a Reynolds como una ola fría. Se congeló, la radio aún en su mano. Por primera vez en el encuentro, la realidad se estrelló a través del lente de su prejuicio. El hombre al que había etiquetado como sospechoso no solo era legítimo, era alguien con una autoridad y experiencia mucho mayores de lo que Reynolds había imaginado. Marcus no levantó la voz, no se regodeó. Simplemente asintió, permitiendo que la información hablara por sí sola. Oficial Reynolds, como puede ver, todo está en orden. Espero que esto aclare cualquier preocupación. La cámara capturó el silencio que siguió, el sutil alivio de los oficiales de refuerzo, la tensión persistente en la postura de Reynolds y el tranquilo zumbido de un estacionamiento volviendo a la normalidad a su alrededor. El ángulo de la cámara corporal capturó cada detalle. El sudor en la frente de Reynolds, la mirada firme de Marcus y el tranquilo zumbido de un estacionamiento volviendo a la normalidad a su alrededor. Reynolds exhaló lentamente. La comprensión se asentó. Había actuado por su posición, permitiendo que el prejuicio dictara sus acciones. Marcus se había mantenido tranquilo, profesional e impasible, mostrando la autoridad y el conocimiento que la sospecha de Reynolds había intentado desestimar. Central, no se requiere ninguna acción adicional, murmuró Reynolds, su tono sombrío. La radio se apagó y un peso pareció levantarse ligeramente de la escena, aunque la vergüenza y el ajuste de cuentas interno para el oficial apenas comenzaban. Marcus ajustó su maletín y comenzó a caminar hacia la oficina del contratista. Gracias por su cooperación, dijo en voz baja, una sutil afirmación de que, si bien permanecía tranquilo, tenía todo el derecho a esperar profesionalismo a cambio. Los oficiales de refuerzo intercambiaron miradas, el alivio mezclado con la inquietud. Habían presenciado de primera mano cuán rápido una parada rutinaria podía escalar debido a la suposición y el prejuicio. La cámara corporal serviría más tarde como un registro claro. Cada mal juicio, cada señal sutil de prejuicio, y el momento en que la autoridad fue silenciosa, pero inconfundiblemente afirmada por Marcus. Incluso cuando Marcus desapareció en el edificio, Reynolds se quedó, mirando la identificación que había causado tanta tensión innecesaria. El encuentro no lo dejaría pronto. La reflexión interna, las posibles quejas y una revisión de sus acciones se cernían en el horizonte. El oficial se había enfrentado a una rara confrontación con la realidad, una difícil de reconciliar con años de juicios impulsados por el instinto. Y en el fondo de su mente, Reynolds sabía que este incidente no permanecería en silencio. Había sido grabado, documentado, y pronto sería analizado por superiores, colegas y el público. Una simple suposición, arraigada en el prejuicio, casi había escalado hasta convertirse en un error de carrera. Las imágenes de la cámara corporal capturaron una historia más allá de la confrontación inmediata, una lección sobre autoridad, compostura y las consecuencias de dejar que el prejuicio dicte la acción. Al final del encuentro,
Estaba claro que lo que había comenzado como una parada rutinaria se había convertido en una lección innegable de rendición de cuentas y profesionalismo, una que resonaría mucho más allá del tranquilo parque de oficinas en Arlington. La confirmación de la central pendía en el aire como un pesado peso. La mano del oficial Reynolds bajó lentamente de la radio y por primera vez pareció plenamente consciente de la gravedad de su error. El hombre que había etiquetado como sospechoso no era solo un empleado federal, era Marcus Bennett, un instructor del FBI con años de experiencia capacitando a personal de aplicación de la ley en todo el país. Marcus permaneció tranquilo, dando pasos deliberados hacia la oficina del contratista, su postura inquebrantable. Cada movimiento transmitía autoridad y compostura. Sin embargo, Reynolds podía sentir el peso de la atmósfera presionándolo. Había permitido que el prejuicio dictara sus acciones, creando una situación que podría haber escalado. La cámara corporal capturó la tensión, el silencioso reconocimiento del error y el sutil alivio en los rostros de los oficiales de refuerzo. Central, no se necesita más acción, murmuró Reynolds casi automáticamente, aunque las palabras ahora sonaban vacías. Miró a Marcus, quien encontró su mirada brevemente, pero sin ira. «Agradezco su cooperación», dijo Marcus, su tono firme pero cortés, un recordatorio de que el profesionalismo podía exigir respeto incluso frente al prejuicio. Los oficiales de refuerzo exhalaron al unísono. Davis, el patrullero más joven, negó levemente con la cabeza. «No puedo creer que lo llamara sospechoso. Literalmente, es un instructor del FBI», murmuró. Los demás permanecieron en silencio, reconociendo que este encuentro probablemente sería revisado y discutido durante meses. El lenguaje corporal de Reynolds cambió. Hombros tensos, mandíbula apretada. Repasó los momentos en su mente. El instante en que vio a Marcus, las suposiciones que hizo, la insistencia repetida en la verificación. Todo innecesario si hubiera abordado la situación sin prejuicio. Incluso, las más pequeñas microexpresiones captadas por la cámara corporal contaban la historia de un error de juicio arraigado en el perfilamiento racial. Empleados cercanos y transeúntes habían comenzado a volver a sus rutinas. Algunas miradas curiosas aún se dirigían al espacio ahora vacío donde Marcus había estado momentos antes. En cámara, la escena mostraba al mundo ordinario continuando, ajeno a la lección que se desarrollaba en el estacionamiento. Autoridad, suposición y profesionalismo chocando en tiempo real. La mente de Reynolds divagó hacia las posibles consecuencias. Podrían seguir quejas, revisiones internas y quizás incluso acciones disciplinarias. Se le había recordado abrupta y públicamente que las suposiciones basadas en la raza o las apariencias superficiales no solo eran injustas, sino que podían ser errores que definieran una carrera. Marcus continuó hacia el edificio de oficinas con paso firme, maletín en mano. Había manejado la situación a la perfección. Tranquilo, compuesto, autoritario y completamente en control, sin aumentar las tensiones innecesariamente. Su tranquilo comportamiento había disipado lo que podría haber sido una tensa confrontación y demostró el poder del profesionalismo sobre el prejuicio. La filmación de la cámara corporal circularía más tarde dentro del departamento, sirviendo como un ejemplo fehaciente de las ramificaciones del perfil racial. Cada mirada, cada ademán, cada segundo de tensión inmortalizaron el choque entre el prejuicio y la realidad. Los revisores internos harían constar la detención de Reynolds
impulsada por sus suposiciones, el rápido reconocimiento de su error y la profesionalidad con la que Marcus mantuvo el control de la situación. Fue una victoria silenciosa para la veracidad, la rendición de cuentas y la autoridad mesurada. Las acciones de Marcus habían transformado un encuentro potencialmente explosivo en una lección de autocontrol, profesionalismo y respeto por las credenciales adecuadas. Para Reynolds, supuso un humillante recordatorio de que uno nunca debe permitir que la percepción prevalezca sobre los hechos, ni que el prejuicio eclipse la profesionalidad. Mientras Marcus entraba en la oficina, las últimas imágenes de la cámara corporal captaron la persistente incomodidad. Reynolds, inmóvil. Los agentes de refuerzo, intercambiando miradas inquietas, y el débil zumbido de la vida de oficina, reanudándose a su alrededor. La narrativa era clara. Este incidente no se trataba simplemente de identificación. Se trataba de suposiciones, prejuicios raciales y la importancia de manejar cada encuentro con cuidado y profesionalismo. Incluso después de que Marcus desapareciera de la vista, el impacto del encuentro persistió. Reynolds llevaría consigo el recuerdo de esta detención, un recordatorio constante de cuán rápidamente el prejuicio puede nublar el juicio. La filmación de la cámara corporal garantizó la rendición de cuentas, la transparencia y una lección que podría ser estudiada tanto por agentes como por civiles. El aparcamiento volvió a estar en silencio, pero la historia ya había dejado su huella. Cada espectador, cada observador, sería testigo del choque entre el prejuicio y la autoridad, el marcado contraste entre la suposición y el hecho, y la verdad innegable de la identidad de Marcus. Lo que había comenzado como una parada rutinaria de una mañana, se había convertido en un ejemplo convincente de profesionalismo prevaleciendo sobre el prejuicio. Si crees que la profesionalidad y la rendición de cuentas siempre deben prevalecer sobre el prejuicio, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esta es solo una historia en un mundo lleno de lecciones esperando ser aprendidas.